Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta exposición, titulada Perdonando las injurias, Angel James desarrolla de manera sistemática la doctrina bíblica del perdón, mostrando que no se trata simplemente de una virtud ética o de un gesto emocional, sino de una disposición interior que surge de un corazón transformado por la gracia de Dios. A lo largo del sermón se analizan temas fundamentales como la renuncia a la venganza, la lucha contra el resentimiento, la conexión entre el perdón recibido de Dios y el perdón otorgado a los demás, y el lugar que ocupa esta práctica dentro del proceso de santificación. Este mensaje nos invita a examinar si nuestro entendimiento del Evangelio se refleja en nuestras relaciones personales, afirmando que el perdón no es opcional en la vida cristiana, sino una evidencia necesaria de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Que esta lectura nos lleve a considerar con seriedad la profundidad del perdón bíblico y su implicación en la vida diaria del creyente. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Entonces Pedro se acercó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces podría mi hermano pecar contra mí y yo perdonarlo? ¿Hasta 7? Te digo, no 7 veces, le respondió Jesús, sino 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Después de esto, sigue una de las más hermosas parábolas de nuestro Señor. Me refiero a la del acreedor despiadado, que habiéndole perdonado 10,000 talentos, tomó a su consiervo por el cuello y lo arrojó a la cárcel por 100 denarios. El perdón es una palabra que ocupa un lugar importante en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos encontramos a cada paso. Se nos presenta como una doctrina que debemos creer, en la proclamación de la misericordia divina mediante la sangre de Cristo al hombre pecador, y como un precepto que debemos obedecer, en el mandato al hombre de perdonar a su prójimo que ha cometido un delito. Las Escrituras resuenan con la palabra perdón y resplandecen con el resplandor de sus bendiciones. A cada paso oímos el anuncio del cielo: Yo soy quien borro tus pecados y no me acordaré más de tus transgresiones. Perdona como yo te he perdonado. Por lo tanto, es tan imposible afirmar nuestra condición de cristianos sin cumplir con el deber de perdonar como sin creer en la doctrina del perdón de Dios. Porque no puede haber verdadera fe si no obra por el amor, ni verdadero amor si no actúa en el camino del perdón. Uno podría suponer, si no supiéramos lo contrario tanto por experiencia como por observación, que sería a la vez el más fácil y placentero de todos los deberes, para quien profesa haber recibido el perdón de Dios, perdonar a un ofensor, que en la plenitud de su gratitud, gozo y amor por haber recibido el perdón de sus 2 veces 10,000 pecados, y consciente de su incapacidad para corresponder adecuadamente a Dios, se apresuraría a su hermano ofensor y le diría: He recibido tanto perdón que los perdono a todos libremente. Parecería como si, por una especie de necesidad moral, quien ha sido perdonado debiera ser un hombre que perdona. Y sin embargo, ¿es realmente así? ¿No es acaso lo contrario? ¿Hay algún deber tan difícil, tan raro, o que se cumpla con tanta reticencia, a regañadientes y con tanta moderación? ¿No es casi tan cierto, en referencia a la Iglesia como en referencia al mundo, que un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y sus contiendas son como los cerrojos de un castillo? 1. Como ningún deber es más erróneo y descuidado, y como el perdón abarca mucho más de lo que generalmente se supone, mostraré qué es realmente perdonar. Esto podría parecer innecesario, y no lo necesitaría, si los juicios de los hombres no estuvieran condicionados por el engaño de sus corazones. Es de temer que muchos crean haber cumplido con este deber cuando se les ha llevado a decir: Lo perdono con todo mi corazón, y ruego a Dios que también lo perdone. Es bueno llegar hasta aquí, en lugar de decir: Perdónalo. No, jamás. Lo perseguiré con todas mis fuerzas. Pero las buenas palabras sin buenos sentimientos no hacen más que añadir hipocresía a la venganza. Y no cabe duda de que el perdón a menudo está en los labios, mientras que la venganza está en el corazón. Los hombres se engañan a sí mismos con sus propias confesiones, se creen sus propias mentiras. El perdón genuino no es solo la declaración de que perdonamos, sino un sentimiento pleno de perdón.
Es el corazón diciendo, perdono, y la conciencia atestiguando la verdad de la afirmación. Las siguientes cosas son todas necesarias para el correcto desempeño de este deber. Implica que extingamos, o nos esforcemos por hacerlo, todo sentimiento de ira y cólera hacia el ofensor. El primer impulso del alma al recibir una ofensa es enojarse, considerar la ofensa con la mayor intensidad, rumiarla, y al reflexionar sobre ella, reavivar la indignación. Esto siempre ocurre con el hombre implacable, pero quien perdona calma la perturbación de su mente, controla sus pasiones y refrena la furia de su temperamento. El perdón detiene la creciente conflagración del alma, extingue las llamas de nuestro temperamento iracundo y no permite que ardan ni siquiera las brasas. Nunca hemos perdonado, digamos lo que digamos o nos comportemos externamente hacia el ofensor, hasta que hayamos dejado de lado por completo la amargura, la ira y la ira. Todo hombre que perdona una injuria debe tener la mente libre de toda intención y deseo de venganza. Esta es una palabra de la que la mayoría de los profesantes abjuran, pero es algo que muchos practican. Por venganza se refieren a grandes actos de injuria que se devuelven a otros como grandes. Pero debe considerarse que cualquier devolución, por pequeña que sea, de injuria por injuria, aunque sea una palabra maliciosa, es venganza. Y es lamentable ver las pequeñas represalias de las que serán culpables algunos, quienes quizás imaginan que, por no haberse vengado abierta y maliciosamente, realmente han practicado el perdón. Toda intención o deseo de resentir una injuria, de cualquier manera, debe ser completamente desterrada de la mente, si realmente perdonamos. Así que tampoco debemos desear que otros ni Dios se hagan cargo de nuestra causa y venguen la ofensa. Algunos dirán que perdonan, pero en secreto desean que, aunque no sea obra suya, otros puedan causar algún daño al ofensor. Lo perdono, dicen, y lo dejo en manos de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para ser perdonado o para ser castigado? Ay, ¿cuántas veces significa esto último? Pero nunca perdonamos hasta que podemos orar a Dios para que perdone a nuestro enemigo y le conceda el bien en lugar del mal. El perdón implica que nos esforcemos por olvidar la ofensa. Tenemos un hermoso ejemplo de esto en las palabras de Dios dirigidas a los judíos. Yo, yo soy quien borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y cuán impresionante es el lenguaje del profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que quita la iniquidad y pasa por alto la rebelión del remanente de su heredad? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en el amor fiel. Volverá a tener compasión de nosotros. Vencerá nuestras iniquidades. Arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Maravilloso lenguaje. Esta es una de las imágenes más hermosas que representan la plenitud de la misericordia perdonadora de Dios que se encuentra en toda la Biblia. Él arroja nuestros pecados no a un arroyo, ni a un río donde puedan ser encontrados de nuevo, ni al mar cerca de la orilla, donde la marea pueda arrojarlos de nuevo, sino como una piedra en las profundidades del mar, donde nunca podrán ser pescados de nuevo, sino que yacen enterrados y olvidados para siempre en el fondo del océano. Este es el perdón divino, arrojar todos nuestros pecados al olvido. Sí, y esto también es perdón humano, cuando es genuino. Perdonaré, dicen algunos, pero no puedo olvidar. Esto significa que en realidad no perdonan en absoluto, pues no desean ni pretenden olvidar el mal, sino conservarlo en su memoria. Lo anotan en su memoria, lo conservan con cuidado, lo leen a menudo y siempre con resentimiento hacia el ofensor. El olvido absoluto es imposible. Decidir olvidar real y absolutamente algo que alguna vez supimos está más allá de nuestro poder. Y puede haber casos en los que, para controlar nuestra conducta hacia el ofensor en el futuro, sea deseable y apropiado conservar un recuerdo preciso de la ofensa. Pero el recuerdo que el verdadero perdón impide es el que se conserva con el mero propósito de perpetuar la sensación de la ofensa recibida. Debemos esforzarnos en olvidar esto en la medida de lo posible, y no imitar a Darío el persa, quien, cuando los atenienses saquearon Sardis, decidió recordar el mal y vengarlo, y ordenó a uno de sus sirvientes que todos los días, en la cena real, repitiera 3 veces: «Recordemos a los atenienses». El diablo, dice Jeremy Taylor,
siempre está dispuesto a hacer esto por cualquiera, y quien recuerda una injuria no necesitará otro tentador para la falta de caridad que su propio recuerdo. El perdón exige que no reprochemos al ofensor su pecado después de haberlo perdonado. Nos sella los labios y nos protege de cualquier daño. Reprocharle a alguien su ofensa después de haberle dicho que la perdonamos demuestra que nuestra declaración fue insincera, excepto que si la persona reincide en la ofensa, puede mencionarse como agravante de la nueva, pues es una gran atrocidad repetir la transgresión que generosamente habíamos perdonado. Y así como no reprochamos al ofensor la ofensa, tampoco debemos repetirla a otros para que lo reprendan. Ir de persona en persona con la historia de una transgresión que afirmamos haber perdonado solo puede ser una ofensa para quien la ha cometido, o magnificar nuestra propia falsa caridad al pasarla por alto. Lo primero es crueldad hacia él, y lo segundo, una despreciable vanidad. El perdón no es genuino a menos que estemos dispuestos a hacerle al ofensor todo el bien posible. Simplemente abstenerse del mal no basta, pues debemos estar dispuestos a hacerle el bien. Hacer el mal es venganza positiva, y abstenerse de hacer el bien es venganza negativa. Un hermoso incidente ocurre en la vida de Licurgo, el legislador espartano. En un tumulto provocado en su contra por algunos ciudadanos, perdió un ojo. El pueblo, resentido por la injuria, entregó al hombre responsable al poder del príncipe, y éste lo usó con gran dignidad, pues mantuvo al agresor en su casa durante un año entero, donde le enseñó la virtud y luego lo convirtió en un ciudadano digno. Sin embargo, Licurgo era pagano. ¿Qué cristiano podría haber hecho más? ¿Cuán pocos cristianos hacen tanto? Pero tenemos ejemplos más elevados que este, incluso la conducta de nuestro Dios en Cristo, quien no solo perdona todos nuestros pecados, sino que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra manera de tratar a los ofensores debe, en este aspecto, asemejarse a la de Dios. Quien realmente perdona debe, salvo en ciertos casos extremos, restaurar a la persona a las mismas relaciones que tenía consigo misma antes de la ofensa. Existen, como he dicho, excepciones a esta regla. La ofensa puede haber sido de tal naturaleza y haber conllevado tal desarrollo de carácter, o la confesión y el arrepentimiento pueden ser de un carácter tan equívoco que recuperar al ofensor tan plenamente en nuestra confianza, nuestra estima o nuestro amor como antes es más de lo que se puede esperar o incluso exigir. En otros casos, la restauración debe seguir a la reconciliación, y esta última no es completa sin la primera. El hombre que me ha ofendido, pero que ha reconocido su ofensa ante mí, con todo el dolor que el acto requirió y con todo el cambio de comportamiento que la sinceridad de ese dolor exige como prueba, da evidencia de un grado de excelencia que debería restaurarlo a un lugar en mi consideración, al menos tan alto como el que ocupaba antes. Si eso fue todo lo que hizo para herirme, su humillación y reforma son una demostración más convincente de un carácter radicalmente bueno que la ofensa de uno malo. Cuando un hombre me dice con evidente e indudable sinceridad y pesar, Señor, le he hecho daño, perdóneme, ese hombre se eleva más por su arrepentimiento que por su transgresión. Negarle mi amor, mantenerlo a distancia y tratarlo con frialdad y sospecha, sigue siendo castigarlo, no perdonarlo. Es inútil decirle, te perdono, pues siente que no lo has hecho. No es así como Dios nos trata. Dios nos ha perdonado de tal manera que no solo nos ha evitado el castigo que merecían nuestros pecados, sino que nos ha devuelto a su favor y nos trata con todo el amor que nos habría mostrado si nunca lo hubiéramos ofendido. Un método repulsivo para tratar a un ofensor reincidente, una conducta fría, distante y desconfiada con él, a menudo como una helada, ha truncado el brote inicial de su arrepentimiento y reforma, mientras que una confianza bondadosa, generosa y cálida, como el sol, la producirá y desarrollará, y la hará madurar hasta alcanzar la belleza y la fragancia de una flor completamente abierta. Así es, pues, el verdadero perdón, y que cualquiera que recuerde esta descripción diga si tal disposición no es mucho más inusual de lo que muchos imaginan. Si todo esto se incluye en esta hermosa rama del deber cristiano, ¿y no lo es? Entonces, ¿cuán pocos de nosotros hemos alcanzado grandes logros en esta virtud evangélica?
y cuánto necesitamos ser estimulados una y otra vez a indagar en su naturaleza y en nuestro propio progreso en ella. Punto número 2. Permítame ahora considerar algunas circunstancias relacionadas con el ejercicio del perdón. 1. Podemos preguntarnos, ¿con qué frecuencia debemos perdonar al mismo ofensor? Nuestro Señor, al responder a la pregunta de Pedro, respondió a esta pregunta. El apóstol se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces podría mi hermano pecar contra mí y yo perdonarlo? ¿Hasta 7? Los judíos, en su moral corrupta, tenían la máxima de que debemos perdonar a un enemigo 3 veces, pero no una cuarta. Sin duda, Pedro, al plantear su pregunta, imaginó que estaba extendiendo su caridad al extenderla a 7 veces el perdón. ¿Cuánto se asombró ante la respuesta de Cristo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¡Qué idea tan asombrosa! Debemos estar tan llenos de amor como para perdonar a la misma persona 490 veces, si ofende con la misma frecuencia y se arrepiente con la misma frecuencia. ¿Y era esto demasiado para Jesús, quien ha repetido su propio perdón más de 70 veces, 490, a cada uno de nosotros? No nos sorprende oír a los apóstoles responder a tal mandato. Señor, aumenta nuestra fe. Solo una fe muy fuerte puede lograrlo. ¿Qué diremos entonces de quienes no tienen la fe suficiente para perdonar una vez? Claro que nuestro Señor, en este caso, usó un número definido en lugar de un número indefinido, y quiso decir que nuestro perdón debe repetirse tantas veces como la ofensa de nuestro hermano, siempre que ésta sea seguida de una confesión dolorosa y los frutos del arrepentimiento. Si Cristo se detuviera en perdonarnos a la 490 veces, ¿qué sería de nosotros? Es cierto que cuanto más a menudo se comete un pecado, más contundente y convincente debe ser la evidencia de un arrepentimiento sincero. Y más difícil es determinar su sinceridad, y también más cautelosos debemos ser al restaurar nuestra confianza y favor en el ofensor. Tampoco se puede esperar, por mucho que lo perdonemos hasta el punto de abstenernos de hacerle mal y estar dispuestos a hacerle cualquier bien, que lo aceptemos de nuevo en nuestro favor y confianza, y confiemos en él completamente como antes. Ha demostrado, mediante repetidas ofensas, que no es digno de confianza. Pues es evidente que no se ha curado del principio maligno, del corazón malicioso, ni del mal de ojo, de la lengua calumniosa, ni de la mano injusta, de su deseo codicioso y de su ira. Y, por lo tanto, aunque debe ser perdonado con caridad, y se debe orar por él de todo corazón, debe ser tratado con cautela. En esto, nuestro amor no debe ser ni crédulo ni taciturno, ni demasiado difícil, ni demasiado fácil. 2. Debemos perdonar a alguien si no confiesa su falta. El perdón tiene varios grados, y en el sentido más amplio del término, no se nos exige hasta que confesemos. Dios no nos perdona, a menos que reconozcamos nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo establece que el deber del perdón depende del arrepentimiento del ofensor. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. Pero aún así, hay ciertos deberes que cumplir hacia él, incluso en este estado mental obstinado e implacable. Con mansedumbre y gentileza, debemos esforzarnos por convencerlo de su mal proceder, como se explicó en el ensayo anterior. No debemos, al descubrir su impenitencia y obstinación, alejarnos de él, de inmediato con ira y disgusto, abandonándolo a su suerte, permitiendo así que el pecado recaiga sobre él. E incluso después de haber empleado todas las exhortaciones adecuadas, y si aún se mantiene obstinadamente empeñado en no hacer concesiones, no debemos permitirnos albergar enemistad ni malicia hacia él. No debemos albergar rencor hacia él. Debemos orar por él y estar dispuestos a hacerle cualquier bien. La bondad mostrada a un ofensor impenitente, de una manera que no parezca conspirar con su pecado ni alentar su repetición, puede ablandar su duro corazón.
Esto es lo que el apóstol llama amontonar carbones de fuego sobre su cabeza, y por la agonía de una conciencia culpable, hecha más susceptible por vuestro perdón, derretir la fría y dura sustancia de su corazón de hierro. Aquí actuamos como Dios, quien, aunque no recibe a los ofensores impenitentes, ni les concede las bendiciones de sus hijos, les continúa brindando muchos consuelos providenciales. ¿Y con qué propósito? El apóstol lo declara cuando dice: o menosprecias las riquezas de su bondad, moderación y paciencia, ignorando que la bondad de Dios tiene como propósito guiarte al arrepentimiento. Esto es extraordinariamente hermoso. La bondad de Dios, en lugar de darle la espalda al pecador impenitente y alejarse de él con ira y disgusto, le vuelve su rostro amable e incluso le toma la mano para guiarlo al arrepentimiento. Este es nuestro ejemplo. No podemos recibir al ofensor hasta que haya confesado su falta, pero podemos ser bondadosos con él, y como nuestro Padre Celestial, tomarlo de la mano y guiarlo a un mejor estado mental. Ni siquiera en su hosca obstinación debe ser objeto de nuestro odio y venganza. Punto número 3. Ahora consideraré la necesidad indispensable de ejercer esta disposición al perdón. Este deber no puede considerarse entre los aspectos no esenciales de la religión, como aquello sin lo cual una persona puede ser un cristiano auténtico, aunque incompleto. No debe considerarse entre esos asuntos en los que las personas buenas pueden diferir y ser casi tan buenas, independientemente de su postura. Tampoco debe verse como un mero apéndice elegante y ornamental de la religión, una especie de elegante adorno del carácter, que algunas personas nobles, hechas de arcilla más blanda o moldeadas en un molde más ornamental, pueden llevar, pero del que se puede prescindir sin problemas. Nada como eso. Lector, quien quiera que seas, cuya mirada recorra estas páginas, detente aquí y reflexiona sobre la verdad que ahora expongo, pues es tal. No eres cristiano. Nunca podrás serlo. No estás en el camino al cielo, sino en el camino a la perdición. Tus ofensas no te han sido perdonadas, sino que te acechan en este momento, si eres habitualmente una persona que no perdona. Este es un hecho solemne, que con aspecto sombrío y ceñudo, ahora te mira a la cara. Una voz del mundo invisible, emitida con fuerza, no podría hacerlo más cierto. Toma las siguientes pruebas de este hecho. 1. El perdón es un mandato positivo en las Sagradas Escrituras. Con cuánta frecuencia, solemnidad y autoridad nuestro Señor mismo impone este deber. Lean con devota y fija atención los siguientes pasajes. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo mismo se repite en otros 4 pasajes del Evangelio. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Soportándoos unos a otros, y perdonando si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Recordad que esto es ley, no un simple consejo, un mandato, no solo consejo, tan verdadera ley como la que exige honestidad o castidad. De modo que un hombre que no perdona es tan verdaderamente rebelde contra Cristo como aquel que no ora, o aquel que es fornicario, o adúltero. Si Cristo es nuestro Maestro y estamos obligados a obedecerle en todo, y en esto entre otras cosas, si no podemos perdonar, no podemos ser discípulos de Cristo. Resistimos su autoridad, nos liberamos de su yugo, pisoteamos sus mandamientos. Le decimos, en efecto, que ha promulgado una ley que no podemos o no queremos obedecer. No podemos alegar ignorancia ni de la existencia ni del significado de esta ley. Aquí se establece como regla de nuestra conducta. Un niño puede comprenderla. Nada puede ser más inequívoco. El mandamiento yace en la superficie misma del cristianismo y el significado yace en la superficie de la ley. ¿Acaso no es necesario el perdón? ¿Podemos siquiera pretender ser cristianos sin él? 2. No es solo un mandato de la religión cristiana, sino uno de los que le pertenecen peculiarmente, de una manera extraordinaria. El paganismo lo ignora. La venganza siempre ha sido su espíritu en todas sus formas y épocas.
No es de extrañar que sus deidades hayan sido generalmente personificaciones de la lujuria o la crueldad. Sus orgías han sido sangre y sus letanías, gemidos. Para el judaísmo no era desconocido, pero como la doctrina de un estado futuro, se reveló con mucha menos claridad que bajo la dispensación cristiana. Esa brillante economía que ha revelado tan claramente el amor perdonador de Dios, mediante la expiación de Cristo, también ha revelado con la misma claridad nuestro deber de perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado por Cristo. La rama de olivo del perdón cuelga de la cruz. Al igual que el deber de amarnos unos a otros, el deber de perdonar es especialmente mandamiento de Cristo, pues este último está incluido en el primero. Así que podemos decir de esto, así como del amor. En esto conocerán todos que son discípulos de Cristo, si se perdonan unos a otros. Cristo no nos reconocerá como discípulos si no perdonamos. En efecto, dice, miren a ese hombre que no puede perdonar. ¿Es como yo? ¿Lleva mi imagen? ¿Lleva mi mente? ¿Respira mi espíritu? No. Que todos sepan, pues, que aunque lleva mi nombre, lo repudio. Da falso testimonio contra mí. Me tergiversa. Es una calumnia viviente, una vil calumnia contra mí, y al mismo tiempo, un detractor de mi religión. Si los hombres creen que soy como él, como su profesión presupone, concluirán que, en lugar de un Salvador, soy un destructor, en lugar de una encarnación de la misericordia, una personificación de la venganza. No le crean cuando dice ser cristiano, porque nadie que habitualmente no perdona puede serlo. 3. El perdón de los demás es una condición para que Dios nos perdone. Cuando digo condición, no me refiero, por supuesto, a una condición meritoria, sino a ese estado mental sin el cual no puede ser perdonado, la evidencia y demostración de nuestro perdón. Es una condición en el mismo sentido, aunque no con el mismo propósito, que la fe, y es tan necesaria. No hay mérito en ninguna de las dos, pero ambas son indispensables. Sí, porque una está incluida en la otra, pues la fe que cree en la doctrina del perdón de Dios también cree en el deber de perdonar a los demás. Una fe verdadera obra por el amor, y un amor verdadero obra por el perdón. Nada puede ser más explícito que las palabras de nuestro Señor. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto se repite con mayor énfasis cuando se presenta la hermosa parábola del acreedor despiadado, a quien se le perdonaron 10.000 talentos, pero no pudo perdonar 100 denarios, para exhortar a este deber, y que concluye con la declaración. Entonces, después de llamarlo, su amo le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti?» Su amo, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Cómo se puede evadir esto? ¿Con qué lógica, incluso la de nuestros corazones engañosos, se puede responder a esto? Nadie puede ser tan ciego, tan completamente ignorante de la naturaleza de la religión o de los requisitos previos para la salvación, como para imaginar que puede ser perdonado, mientras continúa viviendo en la mentira, el robo o el adulterio. Y sin embargo, es tan cierto que puede ser salvo mientras se entrega a estos pecados, como viviendo en la indulgencia habitual de una disposición inexorable, maliciosa e implacable. ¿Puede un hombre ser salvo sin amor? Que el apóstol responda a esto con su lenguaje en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, donde nos dice que ni el poder de los milagros, ni la elocuencia de los ángeles, ni la limosna más abundante, ni siquiera los sufrimientos del martirio, pueden sustituir al amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no obra indebidamente, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 4, 7. Debe haber, independientemente de lo que los hombres imaginen, ausencia de fe donde hay ausencia de amor, pues el amor es el fruto natural y necesario de la fe.
Es posible que alguien crea realmente que ha pecado contra Dios 1000 veces y que Dios lo ha perdonado todo plena y gratuitamente. Es posible que haya ido a la cruz con el corazón quebrantado, gimiendo bajo el peso de su culpa, y haya escuchado la voz de la misericordia redentora que le dice: Ve en paz, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y, mientras se regocija con gratitud y amor, consciente de la gracia perdonadora de Dios, se niegue a extender la misericordia a un semejante que no ha pecado ni una millonésima parte de lo que él ha pecado contra Dios. Increíble, imposible. ¿Cómo puede un hombre que no perdona pedirle a Dios: Perdóname mis pecados, como yo perdono a los que pecan contra mí? Entiende, considera cuál es en realidad su oración en tal caso. Oh Dios, enjuíciame y sé riguroso al señalar todas mis ofensas. No borres ninguno de mis pecados, sino trátame conforme a mis transgresiones. Que nunca conozca tu amor perdonador, sino que tus flechas se claven en mí y su veneno absorba mi espíritu. Destírame de tu presencia vivificante. Congrégame a las regiones de la desesperación sin remedio, y permíteme pasar por la eternidad con la conciencia de mi pecado cometido e inconmovible. Tiemblas ante la sola idea, te hiela la sangre y te estremece el cuerpo con horror. Pensar en un pecador pidiendo así su condenación. Pero, ¿qué más o qué menos es la petición? Perdóname mis pecados, como yo perdono los pecados de los demás, en labios de un hombre que no perdona. Su perdón es venganza. Lo planteo con esta firmeza, porque nunca se puede plantear con demasiada firmeza. Lo planteo con esta firmeza, con la esperanza de llamar la atención. Lo planteo con esta firmeza, porque estoy convencido de que multitudes se engañan a sí mismas. A ellos les digo: las puertas del cielo están cerradas, con trancas y cerrojos para quien se niega a perdonar a su hermano. Se abrirían de golpe tan pronto como se acercara y llamara a un mal hablado o un fornicador, como ante la súplica de un hombre sin piedad. Punto 4. Ahora bien, puedo preguntar: ¿cómo es posible que un deber tan obvio se descuide tanto y se cumpla tan pocas veces como para evidenciar una excelencia de carácter peculiar? Aquí asumo, como hice con respecto al tema del ensayo anterior, que se descuida, que se practica muy poco, incluso entre los cristianos profesantes. ¿Puede alguien dudar de esto? ¿Hay alguien tan ciego a lo que sucede a su alrededor, tan ignorante de sí mismo, tan poco acostumbrado a presenciar las disputas sin resolver entre los profesantes, como para ignorar y no estar dispuesto a admitir que entre todos los deberes de la vida cristiana, el perdón cristiano se encuentra entre las ramas más raras de la santidad evangélica? ¿Quién no sabe por experiencia cuán rápido es nuestro resentimiento? ¿Cuán lento nuestro perdón? El descuido de este deber puede explicarse en parte por nuestra falta de consideración. Nunca le hemos dado la importancia que deberíamos. Nos hemos obsesionado con doctrinas y no hemos reflexionado lo suficiente sobre nuestros deberes. Nos hemos obsesionado con privilegios y hemos olvidado las obligaciones morales. Hemos anhelado consuelo, pero no justicia. O si hemos codiciado y orado por la santidad, no hemos analizado esa palabra, ni indagado en cuántas especies y variedades abarca ese término genérico. No la hemos definido por sí misma, ni la hemos analizado, ni sopesado su significado, ni considerado su importancia, ni hemos insistido en su necesidad. No nos hemos dicho: este perdón trascendental, este perdón necesario, debo practicarlo. Yo, que he recibido tanto perdón, ¿no debería, no debo perdonar a los demás? ¿No debo ser como Dios en esto y en todo lo demás? ¿Y por qué los cristianos piensan tan poco en ello? Sino porque los ministros no han insistido lo suficiente en ello desde el púlpito. Desde hace tiempo estoy convencido de que existe una gran deficiencia en las iglesias evangélicas, en la aplicación práctica de los deberes cristianos en detalle, especialmente en lo que podríamos llamar enfáticamente las virtudes cristianas, las gracias pasivas del carácter cristiano, el ejercicio de la bondad y el amor fraternales. Es maravilloso, lo sé, escuchar un sermón excelente, elocuente y ricamente teológico sobre el amor redentor y la misericordia perdonadora. Tener la imaginación y el corazón deleitados con retórica, radiantes con las glorias de la cruz y perfumados con el aroma de ese nombre que está sobre todo nombre.
Es gratificante para la mente pensante que el intelecto se complazca con sermones lógicos y finos, y con las abstracciones de un pensamiento claro y profundo. También será suficiente que los temas de la obligación moral se discutan con generalidades vagas y una composición elegante. Pero no es tan aceptable que todos los deberes especiales y difíciles de la vida cristiana, o la conducta del hombre hacia sus semejantes, se expongan claramente ante el entendimiento y se impongan a la conciencia. A los hombres no les gusta que los persigan por los laberintos del engaño del corazón, que los saquen de todo refugio de mentiras y que se les obligue a amar cuando se inclinan a odiar y a perdonar cuando desean vengarse. Y nosotros, los ministros, consientemos demasiado este gusto. El púlpito no ha cumplido con su deber. Hemos predicado al intelecto, a la imaginación y al gusto, pero no lo suficiente al corazón y a la conciencia. En nuestro esfuerzo por agradar, no hemos estado lo suficientemente concentrados en el objetivo mayor, el provecho. No hemos predicado demasiado la justificación, sino muy poco la santificación. Hemos estado tan concentrados en instar a los hombres a obtener el perdón de sus propios pecados de Dios, que hemos descuidado instarlos a perdonar los pecados de sus semejantes contra sí mismos. Hemos instado a la fe con una vehemencia apropiada, pero no al amor. Hemos decantado sobre el mal del libertinaje, la falsedad, la deshonestidad y la codicia, pero hemos dicho muy poco sobre la malicia y la amargura. Hemos instado a los hombres al celo y la liberalidad, pero no lo suficiente a la humildad, la paciencia y el perdón. Hemos guiado a los hombres a contemplar la cruz de Cristo, pero no los hemos instado lo suficiente a tomar la suya. Los hemos instado a verlo como su justicia, pero no lo suficiente como su ejemplo. ¿Cuánto y con cuánta frecuencia hemos insistido en el deber del perdón, del cual hablo ahora? ¿Ha ocupado en nuestros discursos el mismo lugar que en los de nuestro Señor? ¿No hemos inducido a nuestra gente a descuidar este deber? Yo, por mi parte, me declaro culpable y siento que no le he dado la debida importancia en mi ministerio, aunque no solo he predicado, sino que también he escrito sobre él. Es de extrañar entonces que quienes profesan ser cristianos piensen tan poco al respecto, cuando oyen tan poco. Y de ahí surge otra consecuencia. No se siente la obligación de este deber. Es sorprendente ver cuán poco pesa en la conciencia de muchas personas. Quienes dudarían en cometer muchos otros pecados, no tienen escrúpulos en no perdonar. No tienen un profundo y solemne sentimiento de estar obligados a hacerlo, ni se sienten obligados a hacerlo. Sus conciencias no los impulsan a hacerlo. Se inflige una ofensa, y en lugar de decir de inmediato, aquí hay un llamado a nuestro amor, enseguida, en un arrebato de resentimiento, dicen, este es un asunto que hay que resentir. Y directamente se proponen vengarse con tanta naturalidad como si fuera lo más apropiado. Con frecuencia, quienes se inclinan a perdonar generosamente se ven impedidos por la intervención de un tercero, que incita a la persona ofendida a vengarse. Este verdadero demonio hace todo lo posible por magnificar la ofensa, inflamando así el resentimiento del ofensor. Se esfuerza por apagar la chispa de amor que arde en el corazón de quien se ablanda y se derrite en la bondad, y aviva las brasas de la contienda en la llama de la pasión impía. ¿Cuántas veces han obstaculizado así terceros el progreso de la reconciliación, apelando astutamente al orgullo y la pasión? A todo intruso oficioso que impida así que los lazos rotos de amistad se reúnan mediante un acto de perdón. Dile, con el lenguaje indignado de Cristo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no te gusta lo que es de Dios. Dile que te confunde e interpreta tu corazón, según el suyo si supone que no puedes perdonar. Terceros, mediante esta interferencia maligna y oficiosa, han contribuido más a perpetuar la animosidad e impedir la curación de las heridas sangrantes de la amistad que quienes se han visto envueltos en la disputa. En lugar de realizar la obra y asegurar la bendición del pacificador, han tenido la ambición opuesta, al intentar prolongar la contienda, atrayendo sobre sí la maldición del cielo y la infamia de ser llamados hijos del diablo. Pero, después de todo, la causa principal y radical de esta deficiencia en nuestro deber cristiano es la corrupción de nuestra naturaleza. A un ser perfectamente santo, le resultaría tan fácil perdonar como actuar. Ninguna nube de pasión tormentosa descendería sobre la frente de un ángel encarnado,
Ningún rayo de ira impía brillaría de sus ojos. Ningún rugido de furia saldría de sus labios contra el ofensor. Miraría, hablaría y actuaría con amor y paz. Por otro lado, un demonio encuentra un placer maligno en la venganza. Es la única gratificación que puede surgir en su miserable pecho, el único placer, si así puede llamarse, que conoce, y es un placer que, al terminar, se transforma de miel en ajenjo. Las bestias parecen encontrar la misma gratificación feroz al atormentarse mutuamente en busca de venganza. Ahora bien, en la corrupción humana, cuando prevalece, hay algo similar con esta disposición demoníaca y bestial, una satisfacción en la venganza. De ahí el terrible adagio: la venganza es dulce. Este es un dicho que podemos imaginar sacado de los labios de Satanás, un eco de su orden a sus ejércitos cuando los envió a la guerra contra Dios, quien lo había expulsado de las sedes del paraíso. Hay una gratificación para nuestra naturaleza corrupta en devolver mal por mal. Es indiscutible. La venganza de algunos es como la del león herido, que se vuelve contra el agresor, bebe su sangre y devora su carne, obteniendo así una compensación por su daño, mientras que la de otros se asemeja a la furia de la serpiente de cascabel que muerde y mata, pero no obtiene nada a cambio. Para nuestro dolor y vergüenza, todos debemos reconocer que la hemos experimentado. Hemos disfrutado más de esta gratificación maligna de lo que nos gusta confesar o recordar. Esta es la operación de la carne que codicia contra el espíritu, y muestra cuán imperfectamente estamos santificados y cuánto necesitamos continuar la obra de mortificar nuestras corrupciones. No conozco prueba más convincente ni conmovedora de la baja calidad del cristianismo práctico y vital en la Iglesia de Dios que esta prevalencia de irascibilidad. ¿Con qué claridad se ve que los cristianos están mucho menos sujetos a la autoridad de Cristo de lo que imaginan, cuando con tanta dificultad se les persuade a someterse a Él en este único punto? Es fácil hacer muchas de las cosas que Él exige: escuchar sermones, creer en doctrinas y promesas reconfortantes, profesar religión, celebrar la Santa Cena, asistir a reuniones públicas, participar en proyectos de utilidad pública, incluso donar nuestros bienes. Pero pedir perdón si hemos ofendido y perdonar de corazón una ofensa si la hemos recibido. ¿Cuán pocos están dispuestos a someterse a Cristo tan pronta y completamente, a demostrarle así su amor y obediencia? Sin embargo, esta es la prueba. Esto es lo que Él exige de sus seguidores. Es una prueba severa, lo sé, y por lo tanto, verdadera. Cuando estoy presente, como a veces lo hago, y como todos lo hacemos, y veo la contienda de dos cristianos profesantes, pueden ser miembros de la misma iglesia, y observo sus temperamentos impíos, con qué imprudencia una parte ha cometido una transgresión sobre la otra. Luego, con qué resentimiento agudo y amargo la parte agraviada ha asumido la ofensa. Luego, con qué obstinada obstinación el ofensor persiste en su determinación de no hacer concesiones y no pedir perdón, resistiendo por igual la reconvención de la conciencia desde adentro y las expostulaciones de los amigos desde afuera. Luego el temperamento iracundo y vengativo de la parte agraviada, y luego el distanciamiento permanente y amargo de ambos. Cuando digo estoy presente, el afligido espectador de esta disputa incurable, pregunto con dolor y sorpresa: ¿dónde está la sumisión a la autoridad de Cristo que ambas partes profesan? Ah, aquí está la prueba del grado de obediencia a Cristo, como nuestro Señor y Maestro, que prevalece en su propia casa. Y, en verdad, me temo que es pequeño. Punto 5. Ahora consideraré los medios y las ayudas que debemos emplear para cumplir con este deber. Medios, dicen algunos. ¿Para qué hablar de medios? Que lo hagan. Sí, y esto sería todo lo necesario si fuera un asunto fácil, al que el corazón se inclinara natural y firmemente. Pero para un deber tan duro, con corazones tan resistentes y una santidad tan imperfecta como la nuestra, necesitamos todos los medios y ayudas a nuestro alcance. El control de las pasiones irascibles es, como ya he dicho a menudo, lo más difícil en la obra de mortificación del pecado. Precisamente porque su indulgencia es un pecado que no solo somos más propensos a cometer, sino un pecado que estamos más dispuestos a excusar y que podemos cometer en gran medida sin perjudicar nuestra reputación ante el mundo ni ante la iglesia. Un hombre sabe que si es sorprendido incluso con una sola falta de embriaguez o fornicación, su carácter queda manchado
y ni el arrepentimiento sincero ni la corrección futura pueden borrarlo. Pero puede albergar pasiones malignas y hacer de su alma la morada de temperamentos casi demoníacos, sin perder su posición en la sociedad, ni ser expulsado de la comunión de la iglesia, ni sentirse llamado a la penitencia y la humillación ante Dios. Puede ir a adorar en la casa de Dios y sentarse a la mesa del Señor, lleno de ira y desprecio hacia sus semejantes, y aún así, aunque coma y beba para sí mismo, seguirá siendo considerado un hombre respetable. Ah, cuán diferente juzga Dios la criminalidad de las acciones a la de las acciones humanas. El fornicador arrepentido, expulsado por el hombre, es santo y honorable comparado con el malvado que nunca perdona. Necesitamos entonces instrucciones sobre el desempeño de este deber. Y ahora las sugeriré. 1. Hay cosas que debemos evitar. No debemos dejarnos influenciar por las incitaciones y persuasiones de otros. El perdón no es una doctrina aceptada por el mundo, ni se tiene en general en estima, y quienes no pueden practicarlo, nos lo impedirán si pueden. No debemos darle vueltas a la ofensa, sino esforzarnos en la medida de lo posible por olvidarla. Cada mirada, como una mirada a un objeto prohibido, excitará nuestras pasiones y exasperará nuestros sentimientos. Tampoco debemos hablar con otras personas del daño que hemos recibido, pues nada inflama más nuestro resentimiento que el relato de nuestros agravios. Quien es franco al hablar de una ofensa, siempre será reticente a perdonarla. Quienes les relata el asunto, generalmente tendrán historias similares que contar, y al acompañarlas con descripciones de cómo las recibieron, propondrán, con demasiado éxito, su propio mal ejemplo a imitar. 2. Hay cosas que considerar. Por falta de consideración, se descuidan deberes, se cometen pecados y se arruinan almas. Todos seríamos más santos y felices si tan solo consideráramos. Considerar es una palabra trascendental. Debemos considerar que el perdón debe practicarse. No tenemos opción, no hay lugar a dudas ni disputas al respecto. No es un asunto que podamos o no aceptar. No podemos negarnos a perdonar con propiedad, como tampoco podemos negarnos a ser castos u honestos. Debemos considerar que debemos hacerlo. El perdón, debemos decir, no solo es el deber de todos, sino que es mi deber. Soy quien debe practicarlo. Somos muy propensos a desviar la obligación de nosotros mismos como individuos a la multitud. Nos perdemos entre la multitud. Debemos considerar que es posible, no es imposible. Muchos lo han logrado. Los temperamentos más irascibles han sido controlados, con gran esfuerzo, y las mentes más inexorables se han ablandado hasta la mansedumbre, y lo que otros han hecho, nosotros podemos hacerlo. Debemos considerarlo un deber inmediato, un deber en relación con el punto en cuestión. Muchos de los que lean este tratado se encuentran, mientras lo hacen, en un estado de hostilidad contra alguien que los ha lastimado. Han sido insultados o agraviados. Tú, que te encuentras en esta situación, eres la persona a quien se aplica este deber. Ese mismo asunto que ahora te aflige, te veja e irrita, es el objeto del deber. Debes perdonar a ese enemigo, perdonar esa ofensa. Ahora, de inmediato, debes hacerlo. Debes comenzar de inmediato. Debes dejar este tratado y dedicarte directamente a la tarea del perdón. No debes esperar a la siguiente ofensa. Al tomar las medidas adecuadas para que el ofensor recupere la conciencia de la que ya cometió, puedes evitar que se repita. No debes esperar hasta un momento futuro. Puedes morir sin perdonar al ofensor, o él puede morir sin confesar y lamentar su pecado. La postergación de este deber, así como de cualquier otro, probablemente hará que su cumplimiento sea más difícil y más precario. 3. Hay algunas cosas que hacer. La próxima vez que entres en tu aposento, y deberías hacerlo precisamente con ese propósito, abre tu Biblia y lee con mucha solemnidad y seriedad la parábola del acreedor despiadado en Mateo 18. Ora a Dios antes de comenzar, para que te dé la gracia de comprender su significado y ver si se aplica a tu caso. Después de leerla una vez, haz una pausa y pregúntate, ¿puedo perdonar ahora? Si puedes, póstrate y da gracias a Dios, y pide gracia para cumplir tu propósito. Si no puedes, léela de nuevo y pregúntate una segunda vez, ¿puedo perdonar ahora? Léela una y otra vez, hasta que te haya dominado. Pero si esto falla,
Lleva este tratado a tu armario. Léelo solo. Léelo completo. Léelo con oración. Y cuando lo hayas terminado, déjalo y di, ¿puedo perdonar ahora? Si tu resentimiento aún no se ha calmado, entonces, conversa con tu corazón en tu cama y quédate quieto. Por la noche, cuando te hayas alejado del ajetreo de los negocios, cuando el ruido del mundo se haya callado, cuando la oscuridad de tu habitación, que envuelve al hombre exterior, contraste con la luz de la presencia de Dios en la que se encuentra tu alma, entonces ordena a tus pasiones que callen y deja que tu conciencia hable. Allí, habla contigo mismo sobre este deber. Allí, cuando quizás le hayas pedido a Dios, antes de acostarte, que te perdone tus ofensas, pregúntate si realmente puedes perdonar las de un hermano. Pero además de todo esto, debe haber una profunda y solemne meditación sobre el amor de Dios al perdonarte. Cristiano profesante, ¿es posible que necesites toda esta exhortación para inducirte a perdonar a otros, tú que tanto has recibido? Medita. Medita atentamente sobre tus múltiples transgresiones, tus pecados antes de la conversión y tus pecados después de ella. Todos, todos, borrados, ni uno solo, ni siquiera el más grave, exceptuado. Piensa en los medios por los cuales has obtenido este perdón. Ve al Calvario. Contempla a Jehová entregando al Hijo de su amor a toda la agonía, degradación y horrores de la crucifixión. Escucha el clamor desgarrador del santo y paciente sufriente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pregunta por qué esta escena fue de sangre y tortura. Y oirás una respuesta en el lenguaje de la Escritura. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Puedes contemplar esa escena de los maravillosos triunfos del amor. Puedes abandonar ese lugar donde esperas que tu propio perdón esté así sellado y no sentirte siquiera feliz por la oportunidad que se te brinda de expresar tu gratitud perdonando a tu hermano. A menudo te sientas y cantas en la mesa sacramental, dulces los momentos, ricos en bendición, que ante la cruz paso, vida, salud y paz, poseyendo, del amigo moribundo del pecador. Aquí me sentaré por siempre viendo los arroyos de la misericordia en arroyos de sangre, preciosas gotas que rocían mi alma, suplica y reclama mi paz con Dios. Sí, y con la misma urgencia y con la misma justicia, reclaman tu paz con tu hermano ofensor. Si esa cruz no crucifica tu enemistad ni te lleva al amor, nunca has visto su gloria, nunca has sentido su poder. Oh, es posible que puedas traer un corazón implacable de esa escena que hizo temblar las rocas y rasgar el velo del templo. Mira lo que le costó a Dios perdonarte. Mira todas las bendiciones de la salvación eterna fluyendo sobre ti a través de las heridas abiertas en el cuerpo de su Hijo. Y aún así te resulta difícil perdonar. No puedes, no debes, no te atreves, no lo harás. Alejarte de esa escena de misericordia perdonadora, con un espíritu implacable. No es solo al Salvador moribundo, sino al Salvador viviente lo que debéis contemplar. Su perseverancia en su carrera de sanidades milagrosas, a pesar de la oposición, el insulto y la vil ingratitud del pueblo. Esas lágrimas y gemidos, dedicados a la ciudad, que ya lo había tratado con tanta indignidad, y estaba a punto de consumar la tragedia de su muerte. Esa mirada dirigida al apóstol cobarde que lo había negado 3 veces. Una mirada que, si bien administraba reprimenda, transmitía la seguridad del perdón. Esa oración por sus asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese mandato a sus apóstoles. Id y predicad el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando por Jerusalén. Ese primer derramamiento del Espíritu sobre los mismos hombres que lo habían llevado apresuradamente a la cruz. Esa conversión de uno de los enemigos más acérrimos que jamás tuvo en el jefe de sus apóstoles. Oh, cristianos, pensad en todo esto. Estudiad ese carácter maravilloso. Contemplad ese ilustre modelo. Meditad en ese bello modelo, hasta que las incrustaciones heladas de vuestro corazón frío y duro se hayan derretido todas, como carámbanos ante el sol, y vuestras lágrimas de amor y gratitud hacia Jesús se conviertan en lágrimas de amor y perdón hacia vuestro hermano. Pero esto no es todo. Debe haber mucha súplica ferviente por la ayuda del Espíritu de toda gracia. Esta clase no sale, sino por el ayuno y la oración. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.
el santificador, incluso para el más pequeño y fácil de todos los deberes de la vida cristiana. Cuanto más para este, uno de los más difíciles. Un temperamento naturalmente implacable debe ser llevado a menudo al trono de la gracia, con profunda humillación y ferviente súplica. Nada menos que la gracia divina puede dominarlo. Tal disposición no cede a la razón, sino solo a Dios. Debemos aferrarnos a su fuerza, o no hay esperanza. El demonio de la venganza puede ser expulsado solo por esa voz que expulsó a la legión del hombre que moraba entre las tumbas. Por lo tanto, debemos velar tanto como orar, usar nuestra razón tanto como invocar la ayuda divina. Pero solo esa voz que apaciguó la tempestad y apaciguó las olas del mar de Tiberio puede calmar las pasiones tempestuosas de un espíritu airado y atribulado. Y Él lo hará en respuesta a la oración de fe. También es necesario esforzarnos por elevar el tono de nuestra religión personal en general. Para ejercicios físicos vigorosos y atléticos, y para el desempeño de deberes laboriosos, se necesita no solo un estímulo extraordinario en el momento y la ocasión, sino también una constitución robusta y saludable. Esto se aplica con igual fuerza al alma. El deber establecido en este tratado es muy difícil, un deber que en este mundo desordenado se impone con frecuencia. Y hay pocas esperanzas de que se cumpla bien si el alma, en cuanto a su religión, es enfermiza y débil, y necesita ser estimulada para su cumplimiento por la fuerte excitación producida para la ocasión por los elixires y licores de un sermón desde el púlpito, o el ferviente consejo de un amigo. Lo que necesitamos para el desempeño regular y constante de este y todos los deberes difíciles es una religión sana y robusta, una mente bien instruida, un corazón eminentemente santificado, una conciencia sensible y un amor ferviente. Si no vivimos bajo el amor constriñente de Cristo, no podemos cumplir con este deber. Un estado de ánimo mundano y tibio, un corazón que no está lleno del Espíritu en alguna medida, una conciencia embotada y obtusa, no son comparables a este elevado ejercicio y logro en la vida divina. Solo cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, podemos alcanzar esta elevación. Punto 6. Ahora insto al cumplimiento de este deber mediante algunos motivos apropiados y eficaces. Lo insto por tu hermano ofensor. No debes, ni te atreves, a ser indiferente a su bienestar. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fue la fría pregunta de un asesino, y hay asesinato en ella. La palabra de Dios en todas partes exige una tierna consideración por el bienestar espiritual de los demás. Amar a nuestro hermano como a nosotros mismos es la mitad de la ley de Dios, y la obediencia a ella es esencial para el correcto cumplimiento de la otra mitad. Si permites que el pecado recaiga sobre él al no reprenderlo, o si lo tientas a ser más culpable al no perdonarlo, estás poniendo en peligro su interés eterno. Al no hablarle de sus ofensas, permites que su conciencia se duerma sobre una culpa no confesada, y al albergar hacia él una disposición implacable, lo exasperas a la malicia, o rompes la caña cascada y apagas el pábilo humeante. Ese hermano a quien no puedes perdonar, quizás haya sido perdonado por Cristo, a quien le ha confesado el pecado con arrepentimiento, así como está dispuesto a confesártelo a ti. Te ruego, por todo el amor que sientes por tu hermano, y añado, por todo el amor que sientes por tu Padre común, que lo perdones. Puedes fingir amor fraternal si no puedes ejercer el perdón fraternal. Pero si no es un hermano quien te ha ofendido, sino un semejante, alguien que no es cristiano, es probable que tu espíritu implacable lo convierta en uno. Es así como lo acercarías a Jesús. Así ganarías su alma para el Señor, así lo predispondrías a favor de la religión, así ablandarías su corazón obstinado. ¿Quién sabe? Tu perdón puede llevarlo a buscar el de Dios. Al no perdonarlo, petrificas su corazón ya endurecido y lo alejas aún más de Dios. ¡Qué vergüenza, cristiano! ¡Qué vergüenza tener tan poco interés por la salvación de las almas, manifestar tan poco la mente de quien murió por ellas, no tener más compasión por quien murió por sus enemigos y murió por ti entre los demás! Te ruego, basándome en tu propia comodidad y santificación, a veces dices, y le dices a Dios, que quieres ser santo. ¿Es todo esto hipocresía? ¿Es mentirle a Dios? ¿Qué es la santidad? Conformarse a la imagen de Dios. ¿Y no es parte de esto ser misericordioso y perdonar los pecados?
¿Acaso limitarías la santidad a la castidad, la justicia, la verdad y la sobriedad, y dejarías de lado la misericordia, la joya más brillante de la corona del cielo, el rasgo más hermoso del rostro de Dios, la belleza misma de la santidad y el deleite del corazón de Jehová? Ser santo y no perdonar. Imposible, hombre, imposible. Estás bajo un terrible engaño. El engaño del corazón se ha impuesto sobre ti. La luz blanca y pura de la santidad se compone de muchos colores prismáticos, y la misericordia en la forma de perdonar el pecado es uno de ellos. ¿Quieres evidencia de que eres hijo de Dios? ¿Deseas saber que tus pecados son perdonados? ¿Cómo lo esperas? ¿Por una voz del cielo o buscando en los rollos ocultos de los decretos eternos? No lo tendrás. No puedes tenerlo. Ni estas, ni ninguna impresión secreta, ininteligible y entusiasta en tu propia imaginación, constituyen el testimonio del espíritu de tu filiación, sino la conformidad de tu disposición con la de Dios. La emoción más arrebatadora, el deleite más extático, jamás excitado en el pecho por la meditación silenciosa, por la elocuencia sagrada o por la poesía religiosa, no tienen ni la mitad de la fuerza de la evidencia del perdón de tus pecados que la de un solo acto de perdón, realizado por amor a Cristo, hacia un hermano que ha cometido un delito. Cuando con una sola mirada a la cruz y un vívido recuerdo de mis 2 veces 10.000 pecados, que han sido cancelados por la misericordia de Dios, puedo calmar las pasiones impetuosas de mi corazón, abjurar del acto y extinguir el deseo mismo de venganza, y decir a quien me ha herido: te perdono libremente de corazón por amor a Cristo, así como por el tuyo propio. Allí, en ese acto de obediencia al mandato de Jesús y conformidad a la imagen de Cristo, me doy cuenta de mi discipulado y exclamo: gracias, oh Salvador, por esa gracia que, al permitirme realizar este acto de misericordia, me ha permitido realizar mi unión contigo, como una rama en la vid viva. Y qué calma el pecho, qué serenidad la mente, qué paz el corazón, donde las brasas de la malicia han sido apagadas por el agua del amor. Qué feliz es ese hombre, qué dulce su gozo, que ha alcanzado la victoria sobre sí mismo y puede decir con sinceridad: sí, lo he perdonado. Toda chispa de malicia se ha extinguido. Puedo recibirlo a mi favor y ser para él como antes. Oh, qué enemigos son algunos hombres de sí mismos, qué autoatormentadores, y cómo mantienen su propia alma en el tormento, quienes atesoran un vivo recuerdo de la injuria recibida, una ira ardiente hacia el ofensor y el deseo de una oportunidad para vengar la ofensa. Es como guardar una brasa en el pecho o un buitre que acecha el corazón, mientras que quien perdona tiene una mente serena como el corazón de Jesús y tersa como la frente de Dios, cuando borra las transgresiones de un pecador y lo recibe de nuevo a su favor. ¿Con qué confianza puede ahora acercarse a Dios, su Padre Celestial, porque su corazón no lo condena? ¿Y con qué lengua firme puede presentar la petición: perdóname mis pecados, como también yo perdono a los que pecan contra mí? Insto a este deber, considerando el carácter y el progreso del verdadero cristianismo. Profesan comprender y amar la religión y desear su progreso en el mundo. Realmente saben y consideran en la práctica que todo el pueblo redimido de Dios está llamado a ser testigo, no solo de la doctrina del perdón, sino también del deber de perdonar. Imaginen el pecado que es dar falso testimonio de Dios sobre este punto y llevar a los hombres a creer que su religión no promueve el perdón más que la religión pagana. Piensen en la impresión que la Iglesia produciría en el mundo a favor del cristianismo si todos los que profesan ser cristianos fueran vistos y conocidos como personas en cuyo seno moraba el espíritu de amor y que habían borrado de su vocabulario, con las lágrimas de su propia penitencia, la palabra venganza. Serían fuertes por su debilidad y poderosos por su mansedumbre, pues ¿quién dañaría a un hombre demasiado amoroso como para resentirse? ¿Cuántos preguntarían: ¿dónde aprendieron estos hombres esta lección? Y al responder: en la cruz. ¿Qué idea tan sorprendente suscitaría en el mundo un sistema de doctrina capaz de producir tal efecto? Ahora bien, la religión del Nuevo Testamento ha llegado al mundo para bendecir a los hombres, para sorprenderlos con su novedad y atraerlos con su belleza. Y esto es lo nuevo y hermoso, mediante lo cual logrará su fin.
guiar a los hombres primero a obtener misericordia y luego a mostrarla. Pero, ¡ay, qué lento avanza incluso en el país donde se profesa! ¿Y por qué? Porque su camino está lleno de los obstáculos que sus profesantes le imponen. Estos tergiversan el cristianismo con su conducta y hacen creer a la gente que no es mejor que otras religiones falsas. La gran mayoría de la humanidad acepta el Evangelio tal como se les presenta en la vida de sus seguidores, y como hay tanto del espíritu del mundo, el espíritu de ira, cólera y malicia, se mantienen alejados de él. Temen que no les haga ningún bien. Sí, que les haga daño, añadiendo hipocresía a sus otros pecados. Sí, realmente le temen a la religión, pero esto no podría ser, si todos los cristianos fueran como Jesús, siempre perdonando pecados y haciendo el bien. Por lo tanto, debemos ser más santos, y para ello, entre otras cosas, debemos ser más mansos y gentiles. Debemos ser más amorosos para ser más amables y hacer que nuestra religión sea más amada. Mediante el perdón, debemos disipar las sospechas de celos, los reproches de calumnia y la indiferencia de la estupidez. Los sermones y los libros no lo lograrán. La elocuencia puede decantarse sobre el perdón, y la retórica del orador puede ser admirada. Pero si deseamos que la religión prospere, todos los que la profesan deben ser vistos y reconocidos por perdonar a quienes los ofenden. Nuestra religión, felizmente hoy, despliega sus energías en el espíritu evangelizador de la época. Pero todas estas cosas pasan desapercibidas para los hombres de este mundo. Para ellos, no son más que efusiones de entusiasmo o paroxismos de sectarismo, y apenas logran congraciarse con ellos, ni sus simpatías. Quieren una manifestación del verdadero espíritu del cristianismo que puedan comprender mejor, admirar más y observar más directamente. Y aquí la tienen, en este amor divino y celestial. Cuando ven a los cristianos manifestarse con todo el espíritu de amor, soportando con docilidad las provocaciones que los asaltan y perdonando con generosidad las ofensas que los ofenden, dirán, «Ah, esto es lo que esperábamos. Parece una religión que emana de un Dios de amor». Al exaltar el carácter y contribuir al progreso de nuestra santa religión, honramos y glorificamos a aquel que es su cabeza y autor. Esto es, dejar que nuestra luz brille ante los hombres, para que, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Dios es honrado cuando su imagen es copiada, y los rayos de su gloria son reflejados por su pueblo. ¿Y no deberían los hijos de este gran y buen Padre, este Padre de los Espíritus, hacer todo lo posible por darlo a conocer y honrar? Cuán maravillosa y ennoblecedora es la concepción, y qué ambición debería suscitar en la mente del cristiano considerar y decir, que los hombres vean algo de Dios en mí. Sí, podemos enseñarles lo que es Dios en cuanto a su carácter moral, y permitirles ver en nuestra disposición misericordiosa un rayo del infinito sol de su propia gloria. Estas dulces concesiones de nuestra naturaleza, estas suaves y geniales corrientes de nuestra alma, estas efusiones de amor, podemos recordarles que no son más que los desbordes de su bondad, de su propio amor, en nuestros corazones, y son como el segundo arco iris, el reflejo del primero, su infinita misericordia. Y si otro motivo es necesario, piensa en el último que ahora te ofrezco, que es que el perdón es una virtud que pronto ya no necesitaremos ejercitar. Cuando hayamos llegado al cielo, habremos llegado a un mundo donde ya no necesitaremos buscar el perdón de Dios, ni pedírselo, ni otorgarlo a nuestro hermano. Allí nunca ofenderemos a Dios, ni nuestro hermano nos ofenderá a nosotros. En esa región de amor, donde la bondad fraternal, como todo lo demás, será perfecta. No habrá ocasión en la eternidad para un solo ejercicio de esta parte del amor cristiano. Todos los habitantes de ese mundo serán divinamente amables y nunca necesitarán perdón. Todos serán perfectos para que los demás los amen y vean en ellos la perfección que ellos aman en él. Nadie ofenderá jamás, y nadie será ofendido jamás. El entendimiento será demasiado claro para ofender por ignorancia, y el corazón demasiado santo para ofender a propósito. La difícil virtud de la paciencia no será necesaria allí. Habiendo sido realizado aquí en la tierra, será dispensado en el cielo.
y solo quedarán los actos fáciles y placenteros de deleitarnos en la bondad inmaculada de todo lo que nos rodea. Y es el cumplimiento aquí de ese arduo y difícil deber del perdón, lo que nos prepara para ese mundo futuro de amor y alegría. Es la conquista de nuestro orgullo en este escenario de disciplina y probación, lo que nos capacita para ese estado bendito, donde nunca se verá enemigo, ni se librará batalla alguna. Oh, cristiano, falta poco para que te liberes del conflicto, grites y te pongas la corona de la victoria. Cada ofensa que perdones puede ser la última que tengas que perdonar. Y entonces, incluso en medio de la dicha de ese estado glorioso al que el último enemigo te introducirá, sí, incluso allí será parte de tu inefable felicidad mirar atrás y recordar que, en alguna humilde medida, fuiste capaz, por la gracia soberana, de perdonar, tal como fuiste perdonado. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.